Buen día a todos. Vamos a dar comienzo a este nuevo workshop. La doctora Carolina Ballarino es jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Militar Central y hoy va a hablar sobre los efectos endocrinos de los inhibidores de checkpoint. Va a ser una presentación y posterior presentación de casos clínicos como para poder mostrar el tema, que gracias Laura por estar, y por supuesto gracias a todos, gracias a Montpellier por ayudarnos y por permitir que esta actividad se realice, y gracias a Dan Salud por el soporte técnico. Así que, Caro, cuando quieras, tenés disponible para empezar, y gracias a vos por tu tiempo y por poder mostrarnos esto. Bueno, buenos días a todos. Es un placer para mí estar con ustedes. Yo pertenezco a esta unidad académica, me siento parte totalmente de este emprendimiento. Le agradezco eternamente al doctor Lutfi su amable generosidad que tuvo de ampliar su unidad académica a las subsedes. La verdad es que trabajamos en conjunto. Hacemos un equipo bárbaro, tenemos gente que nos elige y mucho en los últimos años, así que es un orgullo para nosotros trabajar de esta manera. Bueno, y yendo puntualmente al tema de hoy, a ver que voy a correr sin esto. Bueno, vamos a hablar de los efectos adversos endocrinológicos de estas drogas. La verdad es que la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer mejoró la sobrevida libre de progresión y la sobrevida total de los pacientes con tumores que antes tenían pronósticos sumamente ominosos. Estamos hablando de melanoma metastásico, carcinoma pulmonar de células pequeñas, carcinoma renal metastásico, prostático metastásico, y la verdad es que estas medicaciones están viniendo un poco a cambiar la historia de la oncología, ¿sí? El objetivo de estas moléculas es bloquear, digamos, de estas drogas es bloquear moléculas que tienen un efecto inhibitorio, permitiendo la reactivación de la respuesta inmune y favoreciendo así la detección y destrucción de las células cancerosas. Sin embargo, estas moléculas disrumpen esta tolerancia periférica estable que tenemos y pueden inducir a activación de linfocitos autoinmunes. Entonces, esta inmunoterapia tiene un perfil de toxicidad muy particular, que es totalmente diferente a la quimioterapia que están acostumbrados a manejar los pacientes, los enfermeros, los médicos. O sea, este es un perfil diferente donde no, en cuanto al momento de la aparición, y aparte que puede afectar, digamos, diferentes sistemas, y entre ellos el sistema endocrino. En el último endo presencial, que tuve la dicha de estar y que no sé cuándo voy a poder volver, ya estaban, y ya en los anteriores también, lo que yo llamé los pasillos de la inmunoterapia. Eran pasillos y pasillos de case report, de gente que comentaba sus casos, con diferentes drogas, cómo les había ido, y bueno, algunos de a 2 o 3 pacientes, terapias combinadas, terapias simples, pero bueno, todo el mundo reportando sus casos. Entonces, ¿de qué drogas estamos hablando? Bueno, hasta el momento hay 6 drogas aprobadas por la FDA contra diferentes epitopes. El más antiguo en cuanto a aparición fue el ipilimumab, que es un antiantígeno contra el linfocito 4 citotóxico. También están los anti-PD1, o sea, anticuerpo contra muerte celular programada 1 y contra su ligando. En los PD1 tenemos el pembrolizumab y el nivolumab, que son los que más frecuentemente se usan, y los anti-PDL1, que son el atezolizumab, durvalumab y avelumab.
¿Y cómo es un poco el mecanismo de estas drogas? ¿Por qué producen lo que producen? Bueno, el objetivo es activar el linfocito T. Y la vía de activación del linfocito T más potente, digamos, es la unión del CD28 con la proteína B27 que está en la célula presentadora de antígeno. Y el receptor CD28 está en la superficie del linfocito T. Bueno, esa unión se produce y se activa el linfocito T. Pero nuestro organismo, digamos, para evitar que esta activación sea de una manera exagerada y ponga en riesgo el tejido normal, esa activación se hace de una manera regulada. ¿Y cómo lo regula? Bueno, con correceptores inhibidores, como por ejemplo el CTLA4 o el PDL1 y el PD1, que regulan esa activación. Entonces, si ponemos un anticuerpo contra eso, podemos lograr una activación del linfocito T más regulada y que pueda lograr la neutralización, o sea, el reconocimiento primero y luego la neutralización de células tumorales. Pero para que esto se produzca hay que pagar el precio, como en todo, como en cualquier medicación, hay que pagar el precio de efectos adversos. Como dije, en cualquier sistema, y entre ellos el endocrino, y en el sistema endocrino los que más frecuentemente, en realidad se puede afectar cualquier glándula. Los que más frecuentemente se vieron son hipofisitis, disfunciones tiroideas, insuficiencia adrenal primaria, diabetes mellitus insulino deficiente, y otros, esos entran de los más frecuentes. Y de los menos frecuentes, hipogonadismo, hipoparatiroidismo, pero en realidad como case report hay descritos, digamos, cualquier afectación glandular y de lo que se les ocurra. ¿Y cómo se producen estos eventos adversos? Bueno, lo que se vio es que en el sitio de toxicidad, llámese la glándula que sea, hay infiltración de células inmunes y generación de autoanticuerpos, y también hay producción de citoquinas inflamatorias. Como les dije, estos efectos adversos tienen un perfil diferente al de la quimioterapia convencional, totalmente diferente. Por empezar, tienen un comienzo retardado respecto al inicio de la terapia y una duración prolongada. O sea, a los pacientes no les va a pasar nada, no van a sentir nada en el momento de la infusión. Esto lo esperamos una vez transcurrida la infusión y sobre todo transcurridos algunos ciclos, que ahora vamos a ver. Por lo tanto, el manejo adecuado de estos eventos adversos depende del reconocimiento temprano y de la pronta intervención. Es muy importante estar atentos, ir a buscarlos y tratarlos lo más precozmente posible, porque el objetivo es justamente no tener que suspender la terapia. Recuerden que estábamos hablando de pacientes que no es que tienen un montón de opciones terapéuticas, tienen esto o la nada probablemente, en tumores que están avanzados y son agresivos y con un pronóstico ominoso. Entonces es necesario establecer un diálogo entre endocrinólogos, oncólogos y pacientes para llegar a un buen fin y lograr un tratamiento precoz y exitoso de estos eventos adversos. Perdón. ¿Qué tan frecuentes son estos eventos adversos? Bueno, esto es variable, es bastante variable. En realidad, la hipofisitis y la insuficiencia adrenal están asociadas a los anti-CTLA4, o sea, al ipilimumab, y las alteraciones tiroideas y la diabetes están asociados a los anti-PD1 y anti-PDL1. Pero su frecuencia claramente aumenta cuando se usan terapias combinadas. Y adivinen qué usan los oncólogos: terapias combinadas. ¿Por qué? Porque son más efectivas, se vio que el efecto a largo plazo es mucho mejor. Entonces, esto por supuesto hay que pagar el precio de tener una mayor posibilidad de eventos adversos y quizás más severos.
Entonces, lo ideal sería poder evaluar al paciente antes de que inicie la inmunoterapia. Esa situación ideal, les cuento, no lo logré todavía en mi hospital, pero bueno, sigo luchando por eso. Antes que el paciente inicie la inmunoterapia, sería ideal evaluar la glucemia, la natremia, sobre todo si van a recibir un anti-PD1, TSH, T4 libre, el cortisol, sin ingesta de corticoides previos, por supuesto, hay que chequear bien eso, y LH y FSH y testo en hombres, y LH y FSH si es una mujer en edad fértil y con ciclos irregulares, y una FSH solamente si es una posmenopáusica. Bueno, entonces se inicia la inmunoterapia y hay que continuar las evaluaciones, ¿sí? Lo ideal sería previo a cada curso en los primeros 6 meses, luego cada 2 cursos en los siguientes 6 meses, y luego en casos de signos de alerta, porque digamos, con el paso del tiempo, como estos efectos son inmunológicos, es menos probable que ocurran, pero hay casos descritos que a casi 2 años de la terapia presentaron algún evento adverso. Bien, ¿y qué tan severos son estos eventos adversos? Bueno, los oncólogos están acostumbrados a categorizar estos eventos adversos y poder actuar de acuerdo a esta categoría, digamos, administrando una medicación, suspendiendo la quimioterapia, en general. Pero lo que se vio con los eventos adversos endocrinos, que en general son de tipo leves a moderados, grados 1 o 2. Son raros los eventos 3 y 4. Están descritos en menos del 2% de la población general que recibe inmunoterapia. Y son fácilmente tratados con reemplazo hormonal. Por eso insisto en que es importante ir a buscarlos y chequearlos. En casos de complicaciones severas sí se puede suspender temporalmente, y ya les adelanto que no hay datos concluyentes que muestren que una alta dosis de corticoides mejora la historia natural de la endocrinopatía de la que estemos hablando. Lo más importante es evitar la suspensión injustificada del tratamiento antitumoral, que va a ser en detrimento de la sobrevida del paciente. Entonces, algo que nos tiene que quedar claro es que la presencia de una endocrinopatía inducida por un inhibidor del checkpoint no contraindica el uso de otra terapia anticáncer, incluyendo otras drogas de la misma clase. Bien, y entonces ahora vamos a empezar a desarrollar cada uno de las patologías. Voy a chequear que no me estén mandando nada que no escuchen, no. Bueno, entonces la hipofisitis es más frecuente en hombres, sobre todo en mayores de 60 años, y no hay ningún estudio que utilice criterios estrictos para establecer la definición, igual vamos a tratar de establecer una, por lo tanto por ahí la prevalencia es muy variable. Fíjense que, como les dije, es sobre todo asociado a ipilimumab, y su prevalencia varía de un 4 a un 17%. Y el momento de la presentación se vio entre los 2 y 3 meses, o sea, después del segundo, tercer, cuarto ciclo de infusión. Pero están descritos entre 1 y 19 meses. Y por supuesto su frecuencia aumenta cuando se combinan los tratamientos, y se acorta el periodo de presentación, y la hipofisitis está muy poco asociada a los anti-PD1 y PDL1. Los mecanismos por los que se produce no están completamente establecidos, pero sí se detectó infiltración de linfocitos en hipófisis y anticuerpos antihipofisarios circulantes, y se vio que la inyección de anti-CTLA4 puede causar toxicidad hipofisaria por unión al antígeno, que es naturalmente expresado en células hipofisarias. Desde el punto de vista clínico, en general se presenta con cefalea y fatiga importante. Raramente se presenta con síntomas de masa, pero puede hacerlo, y raramente con síntomas como confusión y alucinaciones.
Sí es más frecuente las deficiencias hormonales múltiples. La hiponatremia se presenta en la mitad de los casos, y las deficiencias hormonales predominantes son la del eje tiroideo y gonadotropo, del eje adrenal, y muy raramente se puede presentar con diabetes insípida. Pero como les dije, cualquier glándula y cualquier parte de la glándula puede ser afectada, por lo tanto hay casos descritos de diabetes insípida. En cuanto a las imágenes, por supuesto que la resonancia es la técnica de elección para evaluar. Se puede ver un moderado incremento del volumen hipofisario, que es variable, puede adoptar una forma convexa. Se ve hiperintensa y heterogénea posgadolinio, y el engrosamiento de tallo es algo, como saben, muy frecuente de ver en la hipofisitis. A veces los cambios pueden ser muy leves, transitorios, y solamente los podemos identificar si contamos con una resonancia previa de este paciente y haciendo el estudio comparativo. Pero esta resonancia también nos sirve para descartar otras patologías como metástasis, infecciones o apoplejía. Entonces, hay un criterio para decir que el paciente tiene hipofisitis, que es cuando hay una deficiencia hormonal más una alteración a nivel de la resonancia, y otra posibilidad es cuando hay dos deficiencias hormonales y cefalea más alguno de otros síntomas que puedan acompañar. En cuanto al tratamiento, lo que se hace es el tratamiento de las deficiencias. Por supuesto, la CTH a la cabeza con hidrocortisona en el momento del diagnóstico, más 100 miligramos en las 24 horas previas, y luego, de acuerdo a cómo esté el paciente, se puede ir disminuyendo la dosis hasta pasar a vía oral. Es fundamental la educación del paciente y del oncólogo. La deficiencia de TSH se inicia con un tratamiento individualizado con levotiroxina, y las deficiencias de gonadotrofinas en general se intenta monitorear en los primeros 3 meses sin tratamiento, y luego, si esto es permanente y no hay contraindicación desde el punto de vista oncológico, se puede iniciar el reemplazo. La recuperación de estas deficiencias es muy variable, inclusive pueden aparecer nuevas durante las infusiones siguientes, y hay un alto índice de persistencia, sobre todo del eje adrenal y del eje tiroideo. Entonces, a modo de resumen, la hipofisitis, la evaluación clínica es importante. Recuerden, cefalea y fatiga dentro de los síntomas predominantes. A nivel de laboratorio podemos evaluar un ionograma y los distintos ejes, y nos ayuda la resonancia, que puede ser normal, pero puede tener imágenes patológicas como engrosamiento del tallo o aumento de tamaño de la glándula. En cuanto al tratamiento, el reemplazo corticoideo es lo más urgente e importante. No se demostró que altas dosis de corticoides mejoren el curso clínico ni aumenten el índice de recuperación de estos ejes. Esto está dejado solamente cuando hay una cefalea severa o alteraciones del campo visual, ¿sí? Lo de la corticoterapia surge de otros efectos adversos autoinmunes, sobre todo hepáticos, a nivel intestinales, y se traspoló. Por eso en un principio todos los efectos adversos endocrinos se trataban con altas dosis de corticoides, y luego no se pudo establecer el beneficio de la misma. Es un tema que aún sigue en discusión, pero no se pudo establecer por el momento un claro beneficio. Y no está contraindicada la inmunoterapia. Por supuesto hay que hacer un seguimiento con evaluación clínica y de laboratorio cada mes por 6 meses, y luego cada 3 meses en los siguientes 6 meses, y luego se hará una evaluación anual, y hay que repetir la resonancia, sobre todo a los 3 meses, para hacer el diagnóstico diferencial con una posible metástasis que quizás no se visualizó bien en el momento. Bueno, en cuanto a las disfunciones tiroideas, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo y la tiroiditis son lo más frecuente, aunque hay casos descritos de orbitopatía, inclusive hay casos descritos de tormenta tiroidea o coma mixedematoso. Pero como les dije, es una alteración asociada sobre todo a
pembrolizumab, nivolumab, y en general son de grado 1 a grado 2. Los mecanismos de producción no están totalmente establecidos, pero se vio una tiroiditis destructiva mediada por linfocitos T citotóxicos, y el rol de las natural killer también se vio incrementado en casos de tiroiditis, y la débil expresión de CTLA4 en linfocitos circulantes puede explicar la baja frecuencia de alteraciones tiroideas secundarias al ipilimumab sobre todo. Lo que no queda claro aún si los anticuerpos preexistentes en estos pacientes juegan un rol causal o aumentan la posibilidad de padecer una tiroiditis o una manifestación clínica, digamos. Si tuvieran los anticuerpos, la tiroiditis ya la tienen. En cuanto a la presentación clínica, en general es una tiroiditis silente inflamatoria, o sea, con una fase de tirotoxicosis seguida de hipotiroidismo. La fase de tirotoxicosis en general puede pasar asintomática o levemente sintomáticos y se detectan por screening. Los síntomas suelen ser muy inespecíficos, lo mismo que el examen físico, puede haber fatiga, pérdida de peso, palpitaciones. Hay muy baja incidencia de casos graves, como les dije, y pocos casos reportados de enfermedad de Graves con orbitopatía u orbitopatía sola. Estos pacientes en general evolucionan a hipotiroidismo, también con síntomas leves e inespecíficos, entonces el diagnóstico se basa en la evaluación de TSH, ya que las manifestaciones clínicas son leves, entonces la severidad de la tirotoxicosis se evalúa por el impacto clínico y el nivel de elevación de T4 libre, y la severidad del hipotiroidismo por el impacto clínico y el incremento de TSH. La presencia de una disfunción tiroidea preexistente no es una contraindicación para el uso de estas medicaciones. Cuando los pacientes tienen ya una patología tiroidea preexistente, es de buena práctica controlar más seguido porque suele haber incremento de la necesidad de las dosis de hormona tiroidea, o puede haber una tiroiditis y un viraje, digamos. Entonces, el tratamiento es, si es asintomática, solo el monitoreo, y si esta fase de tirotoxicosis es sintomática, se trata con beta bloqueantes y en general evolucionan al hipotiroidismo, el cual se trata como el hipotiroidismo de cualquier etiología. Se mantiene la levotiroxina, digamos, hasta que la terapia inmune se suspende, y luego se puede evaluar una disminución progresiva para ver si hay recuperación, aunque esta recuperación es impredecible. Entonces, a modo de resumen, las alteraciones tiroideas tienen manifestaciones clínicas leves, por ahí muy inespecíficas, entonces el laboratorio es lo que más nos ayuda, evaluando TSH, T4 libre y anticuerpos. En algunos casos la ecografía o el centello pueden ser de utilidad, y los anticuerpos un poco también para decidir cuándo iniciamos tratamiento, el cual básicamente es cuando hay síntomas. Nuevamente no están indicadas las altas dosis de corticoides y no está contraindicada la inmunoterapia, y por el momento se sostiene que no hay dudas de implementar levotiroxina cuando la TSH está por encima de 10, y si hay anticuerpos positivos y síntomas entre 5 y 10, ya se puede iniciar la terapia con levotiroxina, y esto siempre debe ser corroborado. La sobrevida es similar, sin alteraciones a la que presentan los pacientes sin alteraciones tiroideas, y la recuperación, como les dije, es impredecible. Bueno, pasando a la insuficiencia adrenal, la incidencia, por suerte, es bastante más baja en monoterapia, pero esta incidencia aumenta cuando se aplican tratamientos combinados, ¿sí? O sea, los combinados en general es ipilimumab con pembrolizumab, o ipilimumab con nivolumab, porque son dos epitopes diferentes. Se vieron en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, anticuerpos antiadrenales en algunos pacientes, una apariencia inflamatoria de las glándulas adrenales y destrucción autoinmune de las mismas.
Desde el punto de vista clínico se puede presentar con un cuadro agudo de fatiga, pérdida de peso, deshidratación, hipotensión, o sea, toda la clínica de una insuficiencia adrenal primaria aguda. Puede ser un cuadro leve, con deterioro leve del sensorio, del estado general e hiponatremia, o solamente con una hiponatremia aislada. Si el cuadro es agudo, por supuesto hay que hacer la evaluación del par cortisol-ACTH en cualquier horario, y luego iniciar hidrocortisona sin esperar los resultados. Si ese resultado viniera por encima de 18, el diagnóstico estaría excluido, pero cuando hay un cuadro leve, dudoso, se hace un cortisol a las 8 de la mañana, preferiblemente, si la clínica del paciente da para esperar. Si es un cortisol menor de 5, lo confirma. Si es un cortisol entre 5 y 18, necesitaríamos realizar la prueba de Synacten. Hasta donde yo sé, en el momento no estamos contando con Synacten en el país y sus reemplazos son difíciles de conseguir. Así que habrá que apelar a la clínica y eventualmente a la prueba terapéutica de tratar el paciente. O sea, si el cuadro es agudo, sin duda deben recibir hidrocortisona, 100 miligramos endovenoso, más 100 miligramos en las 24 horas siguientes, más la hidratación y las medidas de sostén. Y cuando el paciente mejora, tanto clínica como bioquímicamente, se pueden disminuir las dosis y pasar a vía oral. Y si el cuadro es leve, se puede iniciar directamente con vía oral y siempre evaluar la necesidad de fluorocortisona cuando estamos hablando, como en este caso, de una insuficiencia adrenal primaria. Es fundamental para el seguimiento educar al paciente y educar al oncólogo, ¿sí? Porque piensen que es un paciente que va a seguir teniendo intercurrencias, que va a seguir recibiendo inmunoterapia u otra terapia, por lo tanto, si esto se instaló, las pautas para manejarse con los diferentes estreses es fundamental. Y ajustar la dosis de fluorocortisona de acuerdo a la presión, al potasio, eventualmente a la renina. Y la recuperación de esto es muy poco probable. Entonces, a modo de repaso, en la insuficiencia adrenal primaria, la evaluación clínica se puede presentar de diferentes maneras, de manera aguda, de manera que más leve, o solo con una hiponatremia. El laboratorio, en este caso, sería fundamental, de ayuda. En cuanto a imágenes, si no contamos con una imagen previa que tenga menos de 3 meses, se podría hacer una imagen en ese momento. Si contamos con una imagen menor a 3 meses, no hay un gran aporte en cuanto a esto, ¿sí? Sobre todo como para evaluar si hay una imagen metastásica. El reemplazo con hidrocortisona es urgente y evaluar la necesidad de fluorhidro, y no están indicadas las dosis altas de corticoides y no está indicada la inmunoterapia. El tratamiento, como vemos, es igual al de la insuficiencia adrenal primaria de otra causa, y el seguimiento probablemente sea de por vida. Bueno, y finalmente, la diabetes, que es una diabetes insulino deficiente y que por suerte es rara, pero el problema es que cuando se presenta, en general es un evento de grado 4, sobre todo se asocia a anti-PD1 y anti-PDL1, muy raramente anti-CTL4, y la incidencia por suerte es muy baja. Se vio que hay expresión de PDL1 en las células de los islotes pancreáticos, por lo tanto se vio que la inyección de anti-PD1 en un modelo de ratón causó desarrollo de diabetes autoinmune a los pocos días, y la histología de ese páncreas mostró una insulitis destructiva masiva. No está claro si hay anticuerpos implicados o pueden predecir estos el desarrollo de un evento adverso. Sería buenísimo realmente poder establecer qué paciente puede llegar a dar este evento adverso tan grave, y quizás en ese paciente elegir otro tipo de medicación si es que es posible. Quería mostrarles este trabajo para que ustedes vean la gravedad que tiene esto. Este es un trabajo reportado en el 2019, en 46 casos. Fíjense que la media de presentaciones a los 63 años,
sobre todo eran anti-PD1, 23 con nivolumab, 15 con pembro, solamente un caso con IPI, y el 71% de los casos debutaron con cetoacidosis. Miren la media de glucemia, 580, muy, muy alto, y fíjense la hemoglobina glicosilada, que habla de que la evolución es corta, no se alcanzó a elevar aún, fíjense, comparado con los promedios de glucemia. Entonces, es una hiperglucemia de rápido comienzo, con una rápida progresión a una deficiencia endógena de insulina, y un alto riesgo de cetoacidosis si no se trata con insulina rápidamente. Entonces, ante la presencia de este evento adverso, hay que pensar en insulinizar el paciente. En general, con un esquema intensificado de insulina, se busca un objetivo de hemoglobina de 8 aproximadamente, y en casos de pacientes con diabetes preexistente hay que reforzar el monitoreo, y este sí es un evento adverso que es permanente. Entonces, nuevamente a modo de resumen, hay que estar muy atento a la evaluación clínica en cuanto a síntomas de poliuria, polidipsia, pérdida de peso. La glucemia es fundamental para el diagnóstico, por supuesto, se puede pedir anticuerpos, las imágenes pancreáticas no nos ayudan en este caso, y el tratamiento con insulina es urgente y es fundamental la educación del paciente. No se vio mejoría con altas dosis de corticoides, ni está contraindicada la inmunoterapia, pero sí habrá que sacar al paciente del cuadro agudo que está cursando. Y el seguimiento es como el de una diabetes tipo 1 y en general no hay recuperación. Por último, se vio que se postuló, digamos, que el desarrollo de eventos adversos durante la inmunoterapia podía ser un predictor positivo para la respuesta al tratamiento. O sea que se asoció con una habilidad aumentada del sistema inmune para reconocer y destruir células cancerosas. Esto se vio en algunos trabajos, pero aún está por establecerse. Por ejemplo, en este trabajo, con 154 pacientes con melanoma metastásico que recibieron ipilimumab, 17 presentaron hipofisitis, y la media de sobrevida de los pacientes que presentaron hipofisitis fue mayor comparado con los que no presentaron hipofisitis. Y algo similar se vio en este otro trabajo también, pacientes con melanoma, con ipilimumab, con un mayor tiempo de sobrevida con respecto a los que no presentaron. Entonces, como conclusión, el manejo de estos eventos adversos suele no ser complicado, por lo general no está indicada la suspensión de la inmunoterapia. El screening clínico y bioquímico de estos posibles efectos adversos ayuda a la detección temprana y al mejor manejo, logrando disminuir la morbilidad. La identificación de factores de riesgo que predispongan al desarrollo de estos eventos adversos sería una guía ideal para la selección de las drogas y la frecuencia del monitoreo, pero no se cuentan con muchos datos hasta el momento. Una comunicación y coordinación efectiva entre oncólogos y endocrinólogos seguramente va a facilitar el óptimo seguimiento de estos pacientes, recordando siempre que el objetivo primario es mantener un tratamiento de formas agresivas de cáncer y la preservación de una calidad de vida aceptable, que de otro modo estos pacientes tendrían un pronóstico sumamente ominoso. Bueno, ahora voy a dejar de compartir esta pantalla y dejamos las preguntas para después, para mostrarles algunos casos, algunos que tuvimos nosotros en nuestro servicio, por lo tanto es una tarea compartida con la doctora Aparicio, la doctora Maya Gil, la doctora Palazzo y más gente del servicio que por ahí no estaba participando en ese momento. Y algunos son de la bibliografía. ¿Vamos bien con el tiempo, Eduardo? Sí, sí, perfecto. Sí, un poco el tiempo. Bueno, entonces, este es un hombre de 80 años con un carcinoma de próstata con múltiples metástasis óseas que llegaron a... Doctora. No compartiste. No estoy compartiendo. Perdón, va de nuevo. Sí. No hice bien el compartir. A ver.
¿Ahora sí? Ahora sí, ponerle forma de presentación. Abajo. Ahí va. Bueno. No, fíjate. Ahí ¿No se está, ve? ahora sí. Ahora sí, sí, ahora sí. Bueno, mira que quiero correr mi etapa. Ahí está. Bueno, entonces, les decía, este primer paciente es un hombre de 80 años con un carcinoma de próstata con múltiples metástasis óseas, llevaba 1 año y medio de evolución, había recibido análogos con GnRH 11 meses con una buena respuesta inicial y después con recaída, le habían propuesto otros quimioterapia convencional, y entonces recibe terapia con ipilimumab. Recibe una primera infusión sin inconvenientes, al mes recibe la segunda sin inconvenientes, y 10 días después de eso presenta un cuadro gripal y dolor abdominal que evoluciona, y a los 20 días de esa infusión es internado con deterioro del sensorio, hipotensión arterial, astenia, dinamia, anorexia, y empeoramiento de su dolor abdominal. Al examen físico el paciente estaba en regular estado general, con una ansiedad de 90-60, pálido en piel y mucosas, no tenía poliuria ni polidipsia y no tenía alteraciones del campo visual. Ingresa con un hematocrito bajo, con un sodio muy bajo, 124, entonces dado el antecedente del ipilimumab y el cuadro que presentaba, se sospecha hipofisitis por ipilimumab, se indica la reposición electrolítica, se hace transfusión, administración de corticoides, a él le dieron en dosis inmunosupresora indicada por los oncólogos, y se hace la interconsulta recién ahí a endocrino. El paciente tiene una clara mejoría del estado general y de los parámetros de laboratorio, como podemos ver en la tabla posterior a la transfusión. Se normaliza con los corticoides el sodio, mejora la función renal, y en el perfil hormonal lo que pudimos evaluar fue que, bueno, presentaba una afectación del eje tiroideo, una afectación del eje gonadal, por supuesto, y IGF-1 también baja, entonces se concluye que el paciente tiene un hipopituitarismo y una hipofisitis inducida por el ipilimumab. Le hacemos imágenes, pero la imagen en este caso no aportó nada, no tenía ni siquiera engrosamiento de tallo, ni aumento de tamaño, ni una hipófisis globulosa. Se indica tratamiento con levotiroxina e hidrocortisona y mejora el cuadro general del paciente. Continúa internado y empieza con deposiciones diarreicas frecuentes, no responden a bismuto y a loperamida, presenta gran deterioro del estado general, se concluye que tiene una colitis autoinmune por ipilimumab, se vuelve a implementar tratamiento con metilprednisolona en pulsos y se le indica mesalazina, no tiene buena respuesta, entonces después presenta un exantema eritemato papuloso que se concluye que es una dermatitis autoinmune, y finalmente un deterioro del sensorio del estado general y un aumento importante de transaminasas, presentando una hepatitis autoinmune, y termina falleciendo por falla multiorgánica. Este otro paciente de 54 años con un diagnóstico de melanoma metastásico comienza con cefalea y letargo una semana posterior al tercer curso de ipilimumab. Al interrogatorio también tenía disminución de la libido, disfunción eréctil, no tenía náuseas, ni alteraciones visuales, ni polidipsia. Entonces se realiza un laboratorio donde se ve que tiene una T4 libre disminuida con TSH baja, las gonadotrofinas estaban en rango normal, pero la T4 estaba baja, prola baja y un cortisol muy bajo. Se interpreta como un hipopituitarismo secundario de ipilimumab. En la resonancia acá sí había una hipófisis un poquito más globulosa, y en el perfil se ve el tallo engrosado, ahí el tallo engrosado. Este paciente recibe tratamiento con dexametasona, pero en dosis de reemplazo, levotiroxina y testo, con rápida resolución de los síntomas, se estabiliza con el reemplazo hormonal,
y puede completar los cursos de ipilimumab, ya que había tenido buena respuesta al mismo en las metástasis pulmonares. Esta paciente, María Cristina, a los 67 años nos consulta. Ella tenía diagnóstico de un melanoma uveal, que había sido primero tratado con braquiterapia y luego con enucleación. En marzo del 2018 tenía una ecografía hepática normal y 6 meses después tiene metástasis hepáticas por PET, por lo que se decide iniciar tratamiento con pembrolizumab, que era lo único que se le podía ofrecer, y que no hay muchos casos para ese tipo de melanoma, pero como está descrito para otros melanomas, se inició el tratamiento. La paciente era una paciente que estaba en excelente estado general, sana, tenía una osteoporosis en tratamiento con ivandronato, venía así la paciente, y una hipertensión medicada con amlodipina. Realmente uno no podía creer el diagnóstico que tenía, lo bien que estaba la paciente. Nosotros la conocemos luego de la segunda infusión del pembro, porque en realidad lo que les preocupó fue esto, que a nosotros no nos preocuparía para nada, un cortisol levemente elevado con una CTH ahí. La paciente estaba sumamente estresada con su diagnóstico y su pronóstico. Entonces tuvimos oportunidad de controlarla, y luego de la sexta infusión de pembro, la paciente eleva TSH, permaneció bastante asintomática, ella tenía antecedentes de anticuerpos negativos, el resto estuvo todo muy bien, la evaluación se repitió, se comprobó el hipotiroidismo y se inició terapia con levotiroxina. Como les decía, siempre estuvo asintomática, la glándula nada a destacar. El tema es que, bueno, hace un PET de control y las metástasis hepáticas habían progresado, inclusive tenía metástasis en tejidos blandos en la zona en la cara, en la mejilla y en el cuello, y entonces se decide suspender el pembrolizumab y nosotros iniciamos una dosis descendente de levotiroxina para realizar la reevaluación. Luego la paciente empeoró rápidamente y murió ahora durante la pandemia. Y finalmente, esta mujer de 54 años con un diagnóstico de carcinoma pulmonar de células pequeñas metastásico, hizo tratamiento con nivolumab, 240 miligramos cada 2 semanas, y antes de la cuarta dosis la paciente estaba asintomática, y en el laboratorio de control presenta esto: una TSH baja con una T4 libre baja. Cualquiera hubiera interpretado, si no hubiéramos contado con los estudios previos, que esto era que podía estar cursando una hipofisitis, o digamos, o un hipopituitarismo, o una insuficiencia, digamos, tiroidea central, pero como contábamos con los estudios previos, en realidad vimos que cursó una fase de tiroiditis, y evidentemente se estaba agotando, entonces inició la terapia con reemplazo de hormona tiroidea. Bueno, esto es todo, muchas gracias y espero que haya preguntas. Dejo de compartir. Sí, perfecto, Caro. Bueno, por un lado, excelente tu actualización y tu presentación de casos. Realmente el tema de las nuevas drogas para tratamiento oncológico es algo que tenemos que ir aprendiendo permanentemente. Y hay cierta distancia entre los endocrinólogos y los oncólogos, porque deberíamos estar como más integrados desde ese punto de vista. También nos pasó en su momento con los inhibidores de tirosina quinasa, no lo que usamos nosotros, sino que usaban para otras patologías que venían con las tiroiditis a consecuencia de los inhibidores. Así que la verdad que felicitaciones, muy, muy interesante la charla. Hay algunas preguntas. La doctora Lilian Medina de Formosa pregunta algún comentario sobre cuáles serían las afectaciones raras, que hiciste comentarios sobre paratiroides, qué es lo que hay descrito. Hipoparatiroidismo. Hipoparatiroidismo. Hay pocos casos descriptos, pero eso es lo que está descrito, y entonces, bueno, nada, la evaluación de calcemia, pensarlo, piensen que esto puede ser
interesantes, son pacientes muchas veces metastásicos desde el punto de vista óseo, así que bueno, habrá que también plantear ahí todo el diagnóstico con las posibles hipercalcemias que pueden presentar las metástasis, y bueno, pero eso es lo que está descrito. Bárbaro. Bueno, la doctora Julieta Calé dice que dado que las metástasis adrenales en estos cánceres no son tan raras, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial entre metástasis o un efecto adverso, sobre todo desde un punto de vista de imágenes? Si hay algo para comentar al respecto. Por eso comenté, a ver, las imágenes desde el punto de vista adrenal nos pueden ayudar en eso, ¿sí? Si hay imagen metastásica clara, bueno, nos puede ayudar. De todos modos, acá lo importante es tratar al paciente, es hacer el reemplazo hormonal. El mensaje más claro que quiero dejar es que no hay que asustarse, hay que pensar en que esto se trata con reemplazo hormonal como un reemplazo hormonal de cualquier, digamos, de cualquier otra causa que genere la insuficiencia, que tenemos que estar acompañando a los oncólogos y que probablemente estos pacientes no tengan otras opciones, ¿sí? De tratamiento. Entonces es un acompañamiento. Y se trata como una insuficiencia adrenal como cualquier otra. No sé si respondo tu pregunta, Julieta. ¿Juli? Sí, ok. Dice que sí, que está perfecto. Bien. Bien. Dice, la doctora Viviana Parra dice, en lugar del Sinacten que usamos, la verdad, nada, la clínica. Sí, la verdad. No tenemos Sinacten. No, yo hace un tiempo intenté con una CTH que me dijeron que se conseguía, pero no la terminé consiguiendo nunca, así que lo que hago a los fines prácticos es optimizar la clínica, evaluar y de última prefiero tratar de más y luego retirar la hidrocortisona. Siempre hay tiempo para reevaluar, ¿no? Estos pacientes, por ahí es preferible reevaluarlos que no tratarlos. Sí, por las complicaciones. El doctor Isaac de Mar del Plata dice, paciente de 50 años con melanoma metastásico en tratamiento con nivolumab. Déficit aislado de ACTH sin otro eje comprometido y tiene 2 resonancias normales. ¿Lo podemos rotular como hipofisitis? También están descritos las deficiencias aisladas hipofisarias, sin que precisamente sea una hipofisitis y sin que comprometa otros ejes. Lo que sí te sugiero es seguir evaluando, Gabriel, mi amigo Gaby, ¿cómo estás? Seguir evaluando porque se pueden ir sumando en el tiempo las deficiencias. Pero sí puede ser un déficit aislado, eso también está descrito. Perfecto. La doctora Deisa dice, mi pregunta es si vos considerás que todo paciente que comenzará terapia con estas drogas es conveniente una evaluación endocrinológica previa al comienzo del tratamiento. Si lográs que el oncólogo te lo envíe, sería lo ideal. Envíe sería lo ideal. Siempre me pongo en el lugar del oncólogo y en el lugar del paciente en el momento del diagnóstico. Son tantas las cosas que hay que hacer y tantas las cosas que hay que procesar que hacer una derivación a endocrinología por las dudas si tenés un efecto adverso en el futuro, y depende, ¿viste? Por ahí es casi un imposible lo que le estamos pidiendo. Por supuesto que sería lo ideal, porque te resultaría, por ejemplo, en el último caso que mostré, si uno no hubiera tenido el seguimiento, podés asumir que el problema es hipofisario, cuando en realidad estaba terminando de cursar, estaba entrando en la fase hipotiroidea de una tiroiditis. Entonces, hay casos en el que contar con el material previo, con la información previa, es fundamental para el diagnóstico. La verdad, para serte muy sincera, yo no lo logré todavía. Y estoy en contacto y los oncólogos me mandan los pacientes, pero no logré que me los manden antes de iniciar la inmunoterapia. No estaría mal buscar, digamos, las asociaciones de oncólogos y tratar de hacer esta cosa multidisciplinaria e insistir, así como en su momento el cáncer de tiroides, que empezamos a tratar de incorporar la participación de los oncólogos, sobre todo por el tema de la autorización de las obras sociales. Bueno, en este caso también estaría bueno poder
insistir en hacer reuniones en conjuntos como para poder que por lo menos hacerle una lista de lo que deberían pedirle y que después lo deriven en todo caso, pero por lo menos Sí. tener una evaluación hormonal antes de empezar el tratamiento, ¿no? Sí, yo insisto que son por ahí tantas las cosas que tienen que evaluar y, digamos, categorizar el paciente y tantas decisiones que esto queda un poco Sí, relegado. relegado, Hasta sí, que bueno. aparece. Lo mismo, justo que comenté eso, la doctora Línea Medina decía proponer en oncología un panel básico de protocolo de estudios endocrinos. Así que sí, la verdad que es interesante. Bueno, por supuesto, muchas felicitaciones, excelente la presentación, un tema que realmente no se habla, Caro, así que realmente nos actualizaste con un tema muy, muy importante. Gabriel, bueno, te lo agradeció, digamos, el comentario que hiciste. Bueno, gracias. Todos son saludos y agradecimiento el resto. Creo que no me quedó ninguna pregunta por hacerte. Espero que les haya servido, que lo tengan presente, que no se asusten, que piensen que cualquier, en realidad, endocrinopatía puede presentarse. Realmente no quise agobiar con la información, pero si uno revisa, hay un artículo muy interesante que se publicó este año, que es una evaluación de una base de datos muy grande, donde hay más de 6.000 pacientes reportados con efectos adversos, endocrinológicos puntualmente, y la verdad es que si uno lee la descripción, hay de todo. Siempre hay de deficiencias, ¿no? Sobre todo. Obvio. Pero hay de todo, casos aislados, casos combinados, y bueno, y piensen que cuando se produce la combinación de estas drogas, que es muy frecuente últimamente, los efectos adversos aumentan y ahí podemos ver más de todo. Laura, ustedes, sí, te escuchamos. ¿Me permite un comentario? Sí. Nosotros en Brasil tenemos incluso un guideline publicado por los oncólogos con todos los efectos adversos de la inmunoterapia y cómo diagnosticar y cómo tratar. Pero bueno, excelente tu charla, congratulaciones. Pero lo que me impactó a mí, recién tuve la oportunidad de rever los casos de inmunoterapia en uno de los servicios de mejor actuación acá en Campinas, y me impactó el hecho de que muy pocos oncólogos hacen un diagnóstico o siquiera piensan en los efectos endocrinológicos adversos. Muchos casos de hipotiroidismo en que no había ninguna TSH antes de la medicación, lo que es fundamental para que uno pueda evaluar el paciente. Así que creo que es muy importante que nosotros, endocrinólogos, hablemos con los colegas oncólogos para advertirles de la importancia de una evaluación previa antes de administrar los inmunoterápicos. Sí, la verdad que Laura, sí. ¿Caro? Ir a buscarlos y no que ellos nos encuentren a nosotros, o sea, exacto. La consulta seguro que es tarde, seguro sí, que y estar atento, porque son frecuentes. Sí. Sí, exactamente. Ahí surge una pregunta más, dice que los pacientes que tienen un perfil autoinmune, ¿tienen mayor predisposición a efectos adversos a la inmunoterapia? Bueno, es algo que todavía no se pudo establecer totalmente, y así como no se pudo establecer el perfil en general de qué paciente está más predispuesto a tener un efecto adverso de estos. Sobre todo con la diabetes insulino deficiente, que es el efecto más grave y permanente que está descrito y que pueden sufrir, ¿no? Perfecto. No está totalmente aclarado eso todavía. Sí, la doctora Brenner dice también que en pediatría tampoco se piden dosajes basales en general. Y Susana habla que son pacientes con enfermedad oncológica severa, con metástasis, y probablemente el tema de los tiempos y el de evaluar o no
pero bueno, yo creo que como comentaste vos, Caro, el hecho de tu vínculo con los oncólogos, como dijo Laura, de lo que hicieron en Brasil, hay que insistir con los oncólogos en por ahí hacer un perfil hormonal previo, así como piden la función renal, el ecocardio para alguna quimio, bueno, que le pidan TSH, anticuerpos, un ACTH o un cortisol, por lo menos tener lo básico antes de empezar el tratamiento, como un pedido más. Exacto, eso sería lo ideal. Sería lo ideal. Así que, la verdad, muy, muy bueno, Carolina. Bueno, Gracias. muchas gracias. Muchas Por gracias tu a todos. presentación. Gracias a todos por estar, gracias Laura, gracias, bueno, toda la gente de Córdoba, la gente de Tucumán, la gente de Uruguay, de San Juan, para que no se nos ofendan, de San Juan, de Jorge, bueno, Mendoza, todos. Así que nos veremos el martes que viene. Van a recibir seguro la invitación y el link para inscribirse para la semana que viene, para la actividad del martes, y con mucho gusto nos volveremos a encontrar y a poder dialogar entre todos actualizaciones. La semana que viene vamos a hablar del manejo de la tiroidopatía en adulto mayor, va a hablar Gabriela Brenta, que tiene mucha experiencia en eso, así que el martes que viene los espero y nos encontramos nuevamente para charlar un ratito, unos minutos antes y poder hacer la actualización. Así que gracias a todos, gracias a Uruguay, a Chile, a Brasil y bueno, todos los de Argentina. Un abrazo grande. Buena semana para todos. Gracias. Gracias. Chao, chao.